Egunon, Arratsaldeon. A continuación, Esti Amenabarro, Amaia Chueca y Nera Amenábar presentamos la comunicación que lleva como título El aprendizaje cooperativo, una oportunidad para la inclusión. El presente trabajo se ubica dentro de un proyecto más amplio con el siguiente título: Colaboración entre el profesorado en el desarrollo del aprendizaje cooperativo para la inclusión del alumnado más vulnerable, que está siendo dirigido por el Grup de Recerca de Atención a la Diversitat de la Universidad de Vic y que actualmente se está llevando a cabo a nivel estatal. El presente trabajo se enmarca en el siguiente marco teórico. La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo promueve el uso de grupos pequeños con fines didácticos, haciendo uso de la interacción entre el alumnado para que todas las personas que lo componen aprendan al máximo, formándolas también en el trabajo en equipo. La cooperación es estratégica a la hora de innovar en la escuela y fomentar el cambio educativo en una dirección inclusiva. Todo ello referido a una doble dimensión. Tanto a nivel del alumnado, a través de la interacción estructurada en grupos pequeños en los que se dan más oportunidades de ayudar y ser ayudado o ayudada, y a nivel del profesorado y otros profesionales a través de la colaboración y la investigación conjunta, sobre todo cualitativa, que impulsa prácticas más inclusivas con todo el alumnado y también con el alumnado con barreras en el aprendizaje. Estos son los objetivos que han dirigido la investigación. Identificar y analizar cuáles son las estrategias de apoyo y de ayuda que más incrementan la presencia, la participación y el aprendizaje del alumnado con barreras, y conocer cómo los distintos profesionales planifican las estructuras de aprendizaje cooperativo para que éstas tengan éxito en incluir al alumnado con más dificultades en el aprendizaje. Este trabajo se enmarca dentro de la metodología cualitativa e interpretativa. El diseño de la investigación es inclusivo, pues son los mismos sujetos de la investigación los investigadores directos, en este caso el profesorado. Asimismo, la investigación muestra compromiso con el desarrollo de prácticas inclusivas, cuyo objetivo es fortalecer líneas de investigación sobre alumnado que está en riesgo de exclusión social. Las técnicas que se han utilizado para la recogida de la información son las siguientes. Por un lado, la observación participante. Por otro lado, la visualización y por último, los grupos focales. Respecto a las técnicas, mediante la observación participante se pretende generar el conocimiento desde un punto de vista constructivo, de tal manera que la generación del conocimiento no se plantea para el profesorado, sino que se propone hacerlo junto con el profesorado. La videolicitación, además de suscitar sentimientos y recuerdos, genera información de diferente naturaleza, de mayor riqueza, desde un diálogo profundo, significativo y relevante. Por último, el grupo focal se hace con el fin de recoger las creencias, pensamientos, opiniones, preocupaciones, dilemas, conversaciones en grupos sobre las dinámicas que surgen cuando el alumnado trabaja en grupos cooperativos. Respecto al diseño de la investigación, se trata de un análisis de caso llevado a cabo en un centro público de educación primaria del modelo D en Guipúzcoa, durante el curso escolar 2022-23. A continuación, mostraremos algunos de los resultados más relevantes. Por un lado, los resultados en relación al alumnado y por el otro respecto al profesorado. Los resultados en relación al alumnado se han analizado en las siguientes categorías: la autonomía del alumnado, desarrollo de las actividades y su estructuración, y en tercer lugar, respecto al espacio, agrupamientos y materiales. Respecto a la autonomía del alumnado en relación al profesorado, se promueve esta de manera intencional en las siguientes situaciones. La autonomía del alumnado con barreras es mayor gracias a la ayuda por parte de sus iguales. 2. A través de su percepción de necesidad de ayuda. 3. Realizando peticiones verbales explícitas de ayuda a sus compañeros/compañeras de equipo cooperativo. 4. Asumiendo un papel activo en el grupo en el que también ofrecen su ayuda,
en función de la tarea o el rol que se les ha asignado en una relación recíproca. Por ejemplo, así cuenta una de las investigadoras durante el análisis del vídeo. Parafraseando sus palabras, en esta conversación se ve como él, el alumnado con dificultades en el aprendizaje, también ayuda. Siente que puede ayudar a los demás. Genera interacción cuando alguien le pide un rotulador, que es su competencia, y satisface esta necesidad. Genera lenguaje. Toma al darle el rotulador y siente la satisfacción de ayudar. Le dan las gracias. Se siente importante en el grupo. Gracias a él, su compañero tiene el color que necesita. Y 5. Del alumnado ayudante que utiliza estrategias de ayuda, regulando una interacción ordenada que facilita la participación. Se observa la influencia del modelado del profesorado. Respecto al desarrollo de las actividades y su estructuración, se observa la intencionalidad de consignas claras en el desarrollo del trabajo en grupo cooperativo, ya que facilita la comprensión de la actividad y su desarrollo, así como la estructuración clara de roles y funciones, que posibilitan la interacción y la participación de todo el alumnado y especialmente del alumnado con barreras. Por último, respecto al espacio, los agrupamientos y materiales, la ubicación y la accesibilidad de todo el grupo a los materiales facilitan el trabajo cooperativo. Asimismo, la proximidad en los participantes en el grupo de 4 y su disposición frontal o lateral contribuye a establecer relaciones cercanas de ayuda. Por ejemplo, así lo señala una de las profesoras en el análisis del vídeo. El ayudante está sentado enfrente. A la hora que vimos la grabación, nos dimos cuenta de que lo adecuado es que el ayudante esté a su lado, no enfrente, para explicarle así la actividad. Después de ver el vídeo hicimos el cambio y se les hizo más fácil esta tarea. Resultados en relación al profesorado. Respecto a la planificación de la intervención, la planificación conjunta del equipo de profesores y profesoras que intervienen en el aula supone un acuerdo sobre las actividades a realizar, la estructura de la actividad, los materiales y las estrategias de apoyo que se van a utilizar. En el desarrollo de la sesión de trabajo cooperativo, se observa que el uso de las estrategias de ayuda modelan las ayudas que el alumnado ayudante ofrece al alumnado con barreras para el aprendizaje. Respecto a la valoración de la sesión desarrollada, el profesorado compara los cambios entre la sesión planificada y su desarrollo, analizando sobre todo la interacción y la participación del alumnado y las estrategias de ayuda que tanto el alumnado con barreras como el alumnado ayudante utilizan, llamado modelado, analizando la contribución de estas estrategias a la autonomía del alumnado dentro de un marco de inclusión. Las conclusiones subrayan aspectos para la mejora de la acción del profesorado. Por último, estas son las conclusiones más relevantes de la investigación. El aprendizaje cooperativo contribuye a ir desarrollando autonomía en los aprendizajes en el alumnado en general y en el alumnado con barreras en particular, a través de estrategias de ayuda entre iguales. La ayuda entre iguales requiere desarrollo de aprendizajes y competencias sociales trabajadas intencionalmente desde la planificación del equipo docente. El modelaje de la ayuda por parte del profesorado y en el grupo por parte del alumnado ayudante requiere también de estrategias cognitivas y comunicativas, siendo relevante la planificación conjunta del equipo docente. Los aspectos de claridad de las consignas y la estructuración de roles, la regulación de la participación, turnos, tono de voz, resultan relevantes para posibilitar las estrategias de ayuda entre iguales. El rol del ayudante y el alumnado con barreras para el aprendizaje resulta más efectivo en un contexto de proximidad, con un acceso cercano a los materiales y en un espacio estructurado. Y por último, el aprendizaje cooperativo adecuadamente organizado representa una oportunidad para fomentar contextos basados en la naturaleza social del aprendizaje. Eskerrik asko zuen arretagatik, gracias por vuestro tiempo y esperemos que haya sido de vuestro interés. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Miren Aguirregoitiagunechea, doctoranda de la Universidad del País Vasco, y en los próximos minutos les voy a presentar la comunicación titulada Eskola Txikiak, Escuelas Inclusivas.
Esta comunicación y el avance de los resultados que se presentan son parte del proyecto de investigación en el que estoy trabajando con el objetivo de obtener el título de doctorado. La educación y la escuela rural son términos difíciles de definir y en torno a los cuales diferentes personas expertas han propuesto diferentes significados a lo largo de los últimos años. Aún así, todas las escuelas rurales tienden a tener características comunes que las diferencian de otro tipo de escuelas y que las dotan, por tanto, de un carácter diferente. Desde la Comunidad Autónoma Vasca, las escuelas rurales públicas, las llamadas Eskola Txikiak, son escuelas públicas y las únicas que hay en el pueblo o en el barrio. En ellas se usa el euskera como lengua vehicular. Trabajan en grupos pequeños. Hay niños y niñas de diferentes edades en la misma aula. La convivencia y la cooperación se crea de forma natural y se fomentan la identidad del pueblo y una educación basada en la cultura local con relación directa con el entorno y la naturaleza. Actualmente, en la Comunidad Autónoma Vasca existen 54 escuelas txikiak que atienden, según fuentes de gobierno vasco, a cerca de 3.000 niños y niñas entre 2 y 12 años y donde trabajan alrededor de 440 maestros y maestras. Para poder encuadrar esta comunicación a nivel teórico, tenemos que hacer referencia a dos conceptos: didáctica multigrado y educación inclusiva. A nivel didáctico, las prácticas que se llevan a cabo en aulas rurales se concretan en lo que se ha venido definiendo como didáctica multigrado. Como bien podemos ver reflejado en la presentación, la didáctica multigrado se define como el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje particular para las aulas rurales. En los grupos multigrado, además de la diversidad existente en todo grupo natural, se añade la diversidad de edades y de niveles curriculares. Por ello, este modelo requiere una manera diferente y específica de enseñar, una didáctica con una metodología capaz de atender a la diversidad de edades y de grados que cohabitan en un mismo ambiente de aprendizaje. Por otro lado, la educación inclusiva lo que busca es la transformación radical de los centros educativos para dar una respuesta educativa de calidad, excelente y basada en la equidad para todos y todas. Etxeita y Ainscow afirmaban en 2011 que no hay ninguna política o práctica educativa que satisfaga de manera absoluta la inclusión educativa, pero que sí existen diferentes estudios que establecen las claves para desarrollar prácticas educativas inclusivas. Estas claves, según diferentes autores, se diferencian en tres aspectos. Por un lado, los cambios o transformaciones que se dan en el contexto externo al centro, los cambios internos al centro y los cambios que se pueden dar dentro del aula. En esta comunicación nos centraremos en esta tercera clave, los cambios dentro del aula, y específicamente en los puntos que López Vélez propone para identificar las experiencias de enseñanza-aprendizaje inclusivas en un aula. Y estos tienen que ver con el clima del aula, un currículum común para todo el alumnado, metodologías que fomentan la inclusión, la organización y agrupación del aula y lo que han llamado evaluación inclusiva. Bien, pues el objetivo de esta exposición es analizar si la escuela rural desarrolla prácticas pedagógicas que atienden la diversidad desde una perspectiva inclusiva. Es decir, las aulas rurales multigrado de las escuelas txikiak comparten características pedagógicas con la visión de la educación inclusiva. Para poder responder a la pregunta de investigación, se ha realizado en primer lugar una revisión documental sobre los planteamientos de la didáctica multigrado y de la educación inclusiva. Por otro lado, se han analizado mediante SPSS los datos obtenidos de las encuestas realizadas a 125 maestros y maestras de diferentes escuelas txikiak de los 3 territorios históricos de la CAF. Estas encuestas se realizaron durante el periodo entre febrero y abril de 2021, significando el 28,4% del total poblacional. Los resultados del análisis de los datos obtenidos de la encuesta se han comparado con los planteamientos didácticos de la educación inclusiva de cara a responder a la pregunta de investigación planteada. A continuación, les presentaré los resultados obtenidos en cuanto a la tercera clave de la que hablábamos, las prácticas inclusivas internas del aula. Y para ello se comparan los aspectos propuestos por López Vélez y los datos obtenidos en las encuestas de las escuelas txikiak. El primer aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que favorece la inclusión es el clima del aula y crear comunidad y abrir las puertas de la escuela a esta. Lo que viene a decir es que el aula debe sobrepasar los muros de la escuela para abrirse a la comunidad. Se puede apreciar cómo en las escuelas txikiak los resultados obtenidos en cuanto a la frecuencia en la que se implican en la comunidad y viceversa quedan entre a veces y frecuentemente. Si se pone el foco en el segundo aspecto,
un currículum común para todo el alumnado. A este respecto, la autora se refiere a diseñar un currículum donde se dé respuesta a todo el alumnado, evitando en la mayoría de los casos tener que hacer adaptaciones individuales. Se encuentra que el profesorado de las escuelas Chiquiac trata de adecuar el currículum a la diversidad de edades existente, poniendo en práctica aspectos que tienen relación con la circulación de saberes en el aula. El aspecto que más en práctica se pone es la alternancia de actividades individuales o en pequeños grupos con momentos en común de todo el aula con el objetivo de globalizar los aprendizajes. En cuanto a la metodología y las estrategias didácticas, se apuesta desde la educación inclusiva sobre todo por métodos flexibles y cooperativos. Bien, pues se puede afirmar que en las escuelas Chiquiac se hace mayoritariamente un uso de metodologías activas, usando además estas de manera flexible. Sobre todo se usa el aprendizaje por proyectos, se adecúan a los intereses y necesidades del alumnado y siempre desde la perspectiva constructivista, activa y participativa. Haciendo referencia al aspecto de organización y agrupación del aula que menciona López Vélez, les voy a resumir los datos analizados que corroboran el uso que se hace en las escuelas Chiquiac. En cuanto a proporcionar variedad de materiales y medios, se puede concluir que en cuanto a los 4 tipos de materiales que se les presentó, impresos de diferentes áreas, de registro de aprendizajes, materiales digitales e informáticos, hay un uso variado y frecuente de todos ellos. Destacar que el libro de texto es el material impreso que menos se usa. Los juegos, los materiales manipulativos y el material de psicomotricidad fina se usan siempre. La pizarra tradicional se usa de media a veces. Y por último, en cuanto a materiales informáticos y digitales, el profesorado usa conexión a Internet frecuentemente y como herramienta principal se usa el ordenador en el aula. En cuanto a la diversidad de espacios, los rincones, en el caso de las escuelas Chiquiac, es el espacio que de media con más frecuencia se usa. Los talleres dentro del aula son usados con mucha frecuencia. El laboratorio es el espacio fuera del aula con menor uso, seguido del huerto escolar. Y finalmente, la biblioteca escolar se usa más que las dos anteriores. Y, importante, en cuanto a los espacios que ofrece la comunidad o el pueblo, estos se usan de vez en cuando. En cuanto al tema de los tiempos y la diversidad de formas de organizar estos, los resultados obtenidos son que el profesorado mayoritariamente no es estricto en cuanto a respetar el comienzo y finalización del tiempo asignado a cada tarea, sino que se adaptan a las necesidades del alumnado. Por último, en cuanto al uso de agrupamientos heterogéneos y flexibles, el agrupamiento grupal en mesas con alumnado de diferentes grados es el tipo que con más frecuencia se usa, pero también se usa el gran grupo o todos juntos. Por último, en cuanto a la evaluación inclusiva, López Vélez afirmaba que para considerar que la evaluación es inclusiva se deben realizar diferentes tipos: diagnóstica, formadora y formativa. Además, se deben usar diferentes instrumentos de evaluación que se basen en la evaluación de los procesos y donde deben participar el propio profesor o profesora, el equipo docente y los profesionales de apoyo y el propio alumno, alumna y sus familias. Los datos en las escuelas Chiquiac lo que arrojan es lo siguiente, que en relación al tipo de evaluación, la evaluación diagnóstica se usa de manera frecuente, la formativa muy frecuentemente y la evaluación final también de manera frecuente. Respecto a los instrumentos y a los agentes evaluadores, la autoevaluación es la que más se usa, pero también se usa con frecuencia la coevaluación y la heteroevaluación. Entre la serie de instrumentos de evaluación por las que se preguntó al profesorado, el elemento más utilizado son guías de observación seguidas del registro anecdótico y de las pruebas orales. Bien, pues para finalizar, el objetivo era analizar si estas prácticas educativas compartían características con la visión de la educación inclusiva y si en concreto en las escuelas Chiquiac se llevan a cabo este tipo de procesos. A la luz de los resultados expuestos, se puede concluir que las aulas de las escuelas Chiquiac sobrepasan los muros de la escuela para abrirse a la comunidad, fomentando también un sentimiento de comunidad y pertenencia al pueblo. Además, en ellas se realizan adaptaciones curriculares donde se da respuesta a todo el alumnado y utilizan metodologías y estrategias didácticas como las que propone la educación inclusiva, es decir, flexibles, participativas y cooperativas. Las aulas de estas escuelas están organizadas de manera que proporcionan diferentes opciones donde el alumnado puede elegir entre diferentes espacios y tipos de actividades, adaptándose así mejor a su nivel de aprendizaje. Y además se ha podido constatar que son escuelas donde se encuentran variedad de materiales
y donde se hace un uso flexible de los tiempos de cara siempre a adaptar estos a los ritmos y necesidades de aprendizaje de cada alumno y alumna. Por último, los resultados obtenidos permiten afirmar que en la mayoría de estas escuelas la evaluación cumple con las características que debe tener una evaluación inclusiva. Dicho todo esto, a modo de conclusión, se puede afirmar que las escuelas chiquilla que trabajan para hacer frente a la diversidad desde la visión de la didáctica multigrado trabajan desde una visión inclusiva de la educación. Llegados hasta aquí, solo me queda darles las gracias por su atención y les dejo mis datos por si quisieran ponerse en contacto para cualquier consulta, duda o sugerencia. Muchas gracias y eskerrik asko. Hola, mi nombre es Andrea Perales Fernández de Gamboa y junto con mis compañeros firmantes en la portada de esta comunicación queremos presentaros la comunicación titulada Formando docentes con perspectiva intercultural, la construcción de puentes entre escuela y comunidad a través de la asignatura de gestión de proyectos específicos. Primeramente, y para contextualizar un poco dónde se ubica esta asignatura, consideramos necesario ofreceros algunos antecedentes sobre nuestro minor o mención en educación intercultural. Todos los firmantes de la presente comunicación forman parte del profesorado de la mención en educación intercultural, situada en la Facultad de Educación y Deporte del campus de Álava de la Universidad del País Vasco. Esta mención es un curso de especialización en los grados de educación infantil y educación primaria que se estableció en el curso 2013 y 2014. Estos, a su vez, partían de los módulos interdisciplinares que se pusieron en marcha en las facultades de educación de la Universidad del País Vasco en cada cuatrimestre y en cuarto curso en todo el curso entero. En este minor lo que hacemos es preparar al alumnado para la gestión de aulas multiculturales y multilingües. Así, les ofrecemos una formación desarrollada en 5 asignaturas diferentes que se aunan a su vez en la asignatura gestión de proyectos específicos. Además de una formación a través de asignaturas, también llevamos a cabo diversas actividades, entre las que destacan las jornadas de divulgación del minor tituladas Minurcult y que anualmente llevamos a cabo. Finalmente, también comentar que formamos parte del programa Campus Visia Lab, una iniciativa derivada de los programas Erasmus Plus de la Unión Europea y que tiene como objetivo establecer los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Universidad del País Vasco. Como hemos mencionado anteriormente, son 5 las asignaturas que están dentro del minor y cada una de ellas las lleva un área diferente. En primer lugar, la dimensión comunitaria de la interculturalidad la desarrollan desde las ciencias sociales. En el caso de fundamentos teóricos de la educación intercultural es desde la lengua y la literatura y las ciencias sociales. La interculturalidad en la escuela la lleva el Departamento de Didáctica y Organización Escolar. En el caso de recursos y estrategias didácticas para la educación intercultural tenemos al Departamento de Ciencias Naturales, de Didáctica de las Ciencias Naturales y por último en las políticas educativas para la educación intercultural tenemos al Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Todas estas disciplinas se aunan en la impartición de la asignatura Gestión de Proyectos Específicos a través de la tutorización de los proyectos. Así, vamos a pasar a hablar de la asignatura de Gestión de Proyectos Específicos. Pero primero de todo, creemos conveniente poder hablar un poco de cuáles son los fundamentos teóricos que atraviesan esta asignatura. En primer lugar, cabe mencionar la Educación para la Ciudadanía Mundial, propuesta por la UNESCO en 2015 y que se vertebra en 3 dimensiones diferentes. Por un lado, la dimensión cognitiva, es decir, la adquisición de conocimientos y la capacidad de reflexión para comprender mejor el mundo y sus complejidades. Por otro lado, la dimensión socioemocional, en la que el alumnado se compromete con valores, actitudes y competencias sociales que contribuyen al desarrollo total de los educandos y además les permite vivir de forma respetuosa y pacífica. Y finalmente, la dimensión conductual, es decir, lo que les permite hacer una aplicación práctica de las 2 áreas anteriores y un compromiso social. Por otro lado, también queremos destacar cómo nuestra asignatura se enmarca dentro de la metodología o del abordaje del aprendizaje-servicio, siempre con un enfoque intercultural. Y esto atiende a diversas razones. En primer lugar, a la propia responsabilidad social universitaria, es decir, la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica principios y valores generales y específicos
para responder a las necesidades de la comunidad e implementar estrategias que permitan que mejore el futuro de estas comunidades. Así, definimos el aprendizaje-servicio como un proceso combinado de aprendizaje y servicio a la comunidad para aprender y mejorar el entorno. Y a través de esto hacemos una búsqueda de la justicia social. Podemos poner en contexto real el desarrollo de experiencias de aprendizaje y además fomentamos que el participante se comprometa con el aprendizaje curricular y con el servicio. Así, promovemos aprendizaje práctico, el emprendimiento, la capacidad crítica, relaciones sociales y valores éticos. Es una metodología basada en la acción, con el compromiso social y con el aprendizaje en valores, que va de la mano de este enfoque. Es importante destacar que el aprendizaje-servicio es un diseño planificado y abierto a la sociedad y siempre va en trabajo con diversas entidades. Esto nos lleva a que el estudiante pueda desarrollar tanto sus destrezas académicas como las profesionales, a que construya las competencias para la resolución de problemas, a que se motive, a que su autoestima mejore y que su compromiso cívico aumente. Así, y teniendo en cuenta que desde el enfoque intercultural siempre se menciona que las estrategias didácticas deben impulsar la motivación y el compromiso, esto también nos hace ayudar a que estos alumnos desarrollen actitudes positivas hacia la diversidad cultural. ¿Sí? Y esto va de la mano precisamente con una carencia que señalan múltiples académicos en el área cuando hablan precisamente de la falta de formación del profesorado en materias de servicio a la comunidad y en educación intercultural. Por lo tanto, poner en marcha actividades como el aprendizaje-servicio resultan de vital importancia para poder transmitir los valores de la interculturalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a educar en valores inclusivos. Y esto va de alguna forma de la mano de lo que propone SOMBA con la formación inicial del profesorado y cómo ésta se tiene que articular en tres bloques. En el bloque didáctico, priorizando los contenidos relacionados con la diversidad cultural para poder trabajar estas en sus áreas curriculares. En el bloque organizativo, donde seleccionaríamos los recursos para trasladar la interculturalidad al aula. Y con el bloque comunitario, en el que representamos una apuesta por establecer sinergias con familias y entorno. Y por lo tanto, un servicio como APS nos permite que los estudiantes trabajen de alguna forma, de forma directa con estos tres bloques. Así, podemos decir que el aprendizaje-servicio, dentro con una perspectiva intercultural en general, tiene diferentes fases. Vemos ahí que es la fase de motivación, que es las peticiones que llegan al centro educativo o las reuniones que pueden tener el alumnado con el agente junto con el que va a realizar el servicio. En segundo lugar, tendríamos la fase 2, que es el diagnóstico, donde se ofrece la información para elaborar lo que se quiere llevar a cabo, ¿sí? Y se seleccionan estrategias de actuación. En la tercera fase, en el diseño y planificación del proyecto, se redacta un documento breve que sirve de guía para empezar el proyecto. Así deberíamos tenerlo ya más o menos definido y tiene que desarrollar los aspectos pedagógicos y hay que revisar si hay coherencia entre conceptos y actividades y entre todo aquello que se va a llevar a cabo. En la cuarta fase ejecutaríamos el proyecto, estableciendo alianzas entre los diversos agentes y obteniendo los recursos necesarios. Finalmente nos encontramos ante el cierre y multiplicación, que es la emisión de conclusiones finales para evaluar toda la intervención realizada. También se pueden analizar los logros, medir el impacto, publicarlo o difundir el proyecto y los resultados y ver cómo se puede seguir reproduciendo. Así, y teniendo en cuenta las fases de la metodología del aprendizaje-servicio, podemos decir que la manera en la que diseñamos la asignatura de proyectos específicos se enmarca dentro de estas 5 fases. Primeramente, hacemos un diagnóstico a través del trabajo de campo desde la óptica intercultural de un barrio de Vitoria-Gasteiz. Los alumnos trabajan tanto con fuentes primarias como con secundarias. Después, llevan y diseñan una intervención basada en la metodología APS que tiene 2 puntos de acción. Bien puede ser orientada a la comunidad, al barrio, o bien la orientamos a la escuela. Y después haríamos la cuarta y quinta fase, sería después de la quinta fase, la presentaríamos a través de la presentación del proyecto. Tenemos por un lado el diario de campo de la observación del barrio, tenemos por otro lado la intervención basada en APS, siempre desde los fundamentos pedagógicos y didácticos, y finalmente tenemos una reflexión crítica y propuestas de mejora.
Y finalmente tienen una defensa oral en la que el alumnado la presenta su proyecto a otros profesores que no han sido sus tutores. Por presentaros un par de... El grupo de Knockback realizó un servicio en el barrio de Goalde, situado al sur de Vitoria-Gasteiz. Ellos, con el afán de trabajar la interculturalidad o para poder promoverla con padres e hijos, crearon un cuento que después lo contaron en un servicio de cuentacuentos en el centro cívico del barrio. Así, en su Wix podemos observar primeramente cómo son las fases de su aprendizaje-servicio. En primer lugar, hacen un diagnóstico del barrio para ver dónde lo van a hacer, en qué condiciones, lo justifican. Igualmente, también hablan de cómo lo plantean y hacen el enlace con el currículum, como podemos ver a la derecha del todo. Publicitaron el servicio a lo largo del barrio y aquí tenemos algunas imágenes del servicio que hicieron. Hicieron algunas actividades con los niños, al igual que contar el cuento. Y finalmente, en su Wix presentaron también algunas conclusiones finales. Por otro lado, tenemos el servicio en la escuela que lo realizaron este año 2 grupos en la Ikastola de Urza, y estos grupos, vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, hicieron una cartografía del barrio de la Dulce de San Cristóbal. Después plantearon el servicio que iban a hacer y para ello también se basaron en el diagnóstico del barrio a través de entrevistas en profundidad a diversas personas que encontraron por el barrio. También hicieron un diagnóstico del centro escolar donde iban a realizar la intervención y así presentaron cuál era su servicio y cuál era lo que iban a hacer. Del mismo modo, el otro grupo hizo lo mismo y se presentaron varios servicios. Por un lado, juegos del mundo en las horas del patio para los niños que se quedan a la hora del comedor. Por otro lado, un World Café en el que participó toda la comunidad escolar, padres y profesorado. Y por último también se proporcionó una guardería en la que estuvieron haciéndose cargo de los niños mientras los padres asistían al servicio. Finalmente, ambos grupos también plantearon sus conclusiones finales de forma sintética, pero también las pudieron desarrollar en un documento más largo como se presenta en el texto. Podéis ver aquí. Y finalmente, algunas conclusiones. Podemos decir que la Facultad de Educación y Deporte y por ende la Universidad del País Vasco se alinea con los objetivos de la responsabilidad social universitaria. Así también vemos que la asignatura de gestión de proyectos específicos contribuye a la activación de las 3 dimensiones propuestas por la UNESCO para la educación para la ciudadanía mundial. Igualmente vemos que a través de intervenciones hechas con el aprendizaje-servicio se motiva y se compromete a los alumnados para valorar la diversidad y educar en sus valores. Así, seguimos con la formación inicial del profesorado en 3 bloques que propone SOMBA a través del bloque didáctico, del organizativo y del comunitario. También vemos que estos servicios, independientemente del contexto, contribuyen a la mejora del entorno, tal y como comentan Gamito y sus compañeras, mientras lo aplicamos en contextos reales. Así, tenemos un alumnado comprometido con la aplicación curricular en el servicio y con el aprendizaje en valores. Y finalmente, esto nos lleva a ver que son proyectos que tienden puentes entre diversos agentes sociales que son necesarios para garantizar la justicia social. Aquí tenéis las referencias que hemos usado en el trabajo y gracias por todo, eskerrik asko, eta galderarik izan eskero, gurekin jartza zaitezte harremanetan. Si tuvieseis alguna pregunta, no dudéis en contactarnos. Gracias. Esta comunicación, titulada Una propuesta didáctica para dinamizar la participación a través del aprendizaje-servicio, está realizada por Arecia Aguirre y yo misma, Ruth Llopis. En esta se abordará un proyecto de innovación educativa que se llevará a cabo en 2 centros de educación primaria de la población de Castellón de la Plana. Para la elaboración de dicha propuesta, indagamos en la conceptualización de la metodología aprendizaje-servicio y consideramos de interés partir de la definición que María Nieves Tapia proporcionó. El aprendizaje-servicio se define como una práctica de servicio solidario protagonizada por los estudiantes, destinada a cubrir necesidades reales de una comunidad, planificada en forma integrada con el currículo en función de mejorar la calidad de los aprendizajes.
Así, se estableció como objetivo general de este proyecto aplicar la metodología de aprendizaje-servicio mediante la elaboración de una obra teatral para fomentar la inclusión de toda la comunidad a través de una educación holística, democrática y en valores. Así, y antes de meternos en materia, nos gustaría decir que el proyecto se desarrollará en 4 fases, según Santos et al. La primera, preparación, es el momento en el que se describe el contexto a partir del diagnóstico de la necesidad social a tratar, atendiendo a las capacidades y motivaciones del grupo clase. La segunda, planificación, es aquella en la que se dará la negociación de los objetivos de aprendizaje y servicio conjuntamente, con todos los agentes participantes. En la tercera, ejecución, se aplicarán las acciones previstas, las actividades. Y la última, evaluación, será donde tendrá lugar el análisis y reflexión sobre las acciones desarrolladas y se valorará la posibilidad de cambio para aplicaciones futuras. Seguidamente, se concretarán algunos aspectos interesantes a tener en cuenta y se especificará el desarrollo de alguna de las fases. Así pues, con este proyecto se pretende dar visibilidad al barrio y a su comunidad, y así será en la primera fase de preparación donde se analizarán las situaciones desfavorables presentes en el entorno de la escuela. Una vez seleccionada la necesidad social, se considerará como la temática transversal en la narrativa de la obra teatral, por lo que será necesario conocer su historia y situación actual. En cuanto a la planificación del proyecto, se tendrá una organización negociada con todos los agentes participantes, alumnado de la escuela, familiares, docentes, entidades sociales participantes y alumnado de la UGI, de manera que se trabajará de forma colaborativa y participativa para fijar los objetivos de aprendizaje y servicio y las tareas a desarrollar. No obstante, cabe decir que se establecerá en periodos de 15 días sesiones de talleres internivel, donde el alumnado, en grupos heterogéneos, dispondrá de un tiempo para compartir con los compañeros y compañeras de toda la escuela los adelantos que se están produciendo, para así saber en todo momento lo que está pasando en los otros cursos, opinar al mismo tiempo y ajustar las diferentes opiniones. Posteriormente, el alumnado irá a su aula y realizará una asamblea donde tratará de comunicar a los compañeros y compañeras las ideas que afectan su tarea como grupo clase a ejecutar. Así, queremos enfatizar que lo que se busca es acercar al alumnado la realidad del barrio y cambiar la mirada, transformando y ofreciendo la posibilidad de trabajar conjuntamente con las familias, la comunidad, organizaciones e instituciones educativas a partir de los contenidos curriculares que habitualmente se han trabajado en las aulas de manera tradicional. Se busca en este sentido que el alumnado aprenda contenidos de las asignaturas de música y educación artística, lengua valenciana, matemáticas, ciencias sociales y educación física, con el desarrollo de las tareas como pueden ser la elaboración de los decorados del escenario, del vestuario, la creación de la música y los movimientos corporales, o incluso la búsqueda de información para luego redactar e interpretar el guión. En este sentido, se busca desde la práctica y experimentación el abandono de la pasividad de la comunidad educativa para hacer de esta una práctica pedagógica innovadora que se base en el compromiso, la responsabilidad y la justicia social. Por lo tanto, en el momento de evaluar el proyecto, no se tendrá únicamente en cuenta el producto final, un intercambio de las obras teatrales de ambos centros educativos con la finalidad de conocer las distintas realidades, sino que se tendrá en cuenta todo el proceso desarrollado, si se ha realizado de manera participativa, colaborativa, asidua, etc. Entonces, para lograr este tipo de evaluación, se plantearán procesos de reflexión basados en un diálogo y debate democrático, en el que se generarán momentos de reunión, tensión, alegría y disfrute, que contribuirán a escuchar a todas las voces participantes para mejorar la aplicación del proyecto en aplicaciones futuras. Entonces, se indagará sobre los cambios que ha generado en el centro y el barrio la participación en el mismo. Algunas de las preguntas que podrá sugerir la persona moderadora son las siguientes. ¿Ha supuesto algún cambio la planificación de este proyecto en la vida del centro? ¿Se han generado vínculos entre la comunidad y la escuela?
¿El alumnado ha logrado los contenidos curriculares esperados o únicamente ha vivido una experiencia de servicio? ¿Los destinatarios han tenido la opción de sentirse valorados y que forman parte de la comunidad? ¿Los agentes educativos han participado asiduamente? Así, se espera que con la participación del proyecto, los agentes participantes sientan que el proyecto es suyo, que forman parte y que como consecuencia se sientan capaces de poder realizar un proceso de evaluación. En este sentido, se espera obtener como resultados del proyecto la visibilidad de las acciones comunitarias, en primer lugar, ya que éstas van a suponer una experiencia vital de vida. Por otra parte, creemos que esta propuesta didáctica ofrece la posibilidad de generar vínculos entre la comunidad y la escuela, que muestra lo invisible, que nos hace ser más conscientes y sensibles y que nos permite encontrar un lugar en el mundo, a la vez que pretende reconocer a los demás y que los destinatarios se sientan valorados y parte de la comunidad. Y como ya se ha remarcado, se busca que el alumnado asuma los contenidos curriculares de una forma distinta, además de vivir una experiencia de servicio. En definitiva, se busca la transformación de la escuela, el barrio y el entorno, estableciendo relaciones beneficiosas multidireccionales entre todos los participantes, para demostrar que a partir de un proyecto formalizado, unos pueden aprender de los otros, que es desde la acción y desde la movilización como podemos manifestarnos. Y por último, que es desde el lenguaje artístico donde se ofrecerá una nueva forma de expresión y manifestación. Y hasta aquí ha llegado nuestra comunicación. Muchas gracias por vuestra atención. Y bienvenidas al CISE. Soy Sara González y mi compañera Marta Mauri y juntas presentamos este proyecto de innovación docente que llevamos a cabo desde la Facultad de Educación de Zaragoza y se titula Una mirada inclusiva para transformar la educación. Equipos transdisciplinares como elemento clave en el ámbito de la atención temprana. Bien, pues vamos a describir brevemente este proyecto de innovación educativa que tiene mucho que ver con la inclusión, ¿no? A través de este proyecto de innovación docente pretendemos fomentar el trabajo interdisciplinar entre el alumnado de educación infantil, que está haciendo mención de atención a la diversidad, es decir, son alumnas de cuarto, y el alumnado de educación primaria, que hace mención de pedagogía terapéutica, también alumnas de cuarto y que ambas cursan la asignatura de atención temprana. Este proyecto busca que mediante esa combinación de trabajo conjunto desde las dos especialidades se puedan fomentar competencias clave que son actualmente demandadas en lo que es el contexto profesional y social y garanticen una respuesta educativa inclusiva de la población infantil con necesidades educativas especiales. Por tanto, vamos a tratar de generar espacios para realizar prácticas combinadas y, como veremos, también un examen colaborativo entre ambas especialidades con tal de que nuestras alumnas de la facultad y nuestros alumnos traten de poner en marcha esas competencias, ¿no?, que demanda el ámbito profesional, la sociedad, para dar respuesta pues a la población infantil. Bien, durante este periodo formativo que tiene lugar en el primer semestre del año, cuando se imparte la asignatura de atención temprana, les hacemos trabajar, como decimos, de manera colaborativa entre ambas especialidades a través de estrategias metodológicas y reflexivas. Por ejemplo, se comparten prácticas en las que tienen que generar realizaciones didácticas accesibles e inclusivas dado un caso, ¿no?, un caso de un niño con necesidades educativas especiales, y han de abordarlo desde esa visión conjunta. Asimismo, el reto final que les hemos propuesto este año es la realización de un examen colaborativo, que ha ido muy bien, han resuelto muy bien, y que la idea es que unas se aporten a otras, ¿no? Nuestra idea es que aprendan a trabajar pues tal y como se debería trabajar en los centros educativos, ¿no?, de manera conjunta absolutamente, de manera coordinada, y dando respuestas pues tanto a los niños como a las familias mediante estrategias inclusivas, ¿no?, que respondan a esas necesidades que tienen los pequeños de 0 a 6 años, porque la asignatura de atención temprana, que tienen alguna necesidad educativa especial o tienen riesgo de padecerla, ¿no?
Bien, de forma paralela a la realización de este proyecto, pues se ha realizado una recogida de datos, tanto cuantitativos, a través de unas encuestas que hemos hecho antes y después de la finalización de la asignatura, y métodos cualitativos, ¿no? A través de Focus Group estamos explotando todo lo que tiene que ver con este proceso de aprendizaje en el alumnado universitario. Bien. ¿De dónde parte este proyecto? Sabemos que la sociedad avanza hacia el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, pero no solo nos quedamos ahí, sino que hablamos de diversidad de culturas, diversidad de lenguas, diversidad socioeconómica, diversidad de género. Hablamos también de diversidad de fortalezas, habilidades, capacidades, no intereses, cuestiones que nos motivan a unos y a otros. Y hablamos ya pues, de esas barreras que pueden estar en este contexto de aprendizaje y que hay que detectar y hacer accesible, ¿no? A la hora de aprender en los contextos educativos. Todo ello, por supuesto, cobra relevancia que salte también al ámbito político, ¿no? Y educativo, donde realmente se pueden poner también en valor la administración de recursos que se necesitan desde los centros educativos, ¿no? Todo esto constituye pues, uno de los principios clave a través de los que se puede garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes, ¿no? Tratamos de que las sociedades, las instituciones académicas de educación superior, escuelas, etcétera, etcétera, vayan caminando hacia una mayor equidad y justicia social. Algunas de las cuestiones más relevantes, pues bueno, vienen indicadas ya desde hace años desde el Código Internacional de Derechos Humanos hasta la Convención sobre de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, y actualmente pues todas las instituciones, como digo, van encaminadas a lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, entre los que está la inclusión. Bueno, y cuando hablamos de trabajo transdisciplinar, ¿qué queremos decir? Bueno, pues según los autores, un servicio transdisciplinar es la compartición de roles a lo largo de los límites de las disciplinas para que la comunicación, interacción y cooperación sea máxima. Es decir, se caracteriza por el compromiso de los miembros, de los profesionales, para enseñar y aprender unos de otros, trabajando en equipo y dando una respuesta pues altamente coordinada, ¿no? Entre profesionales. El resultado sería pues bueno, que las familias no estuviesen mareadas, tuviesen un profesional de referencia que domina pues bueno, habilidades que tienen que ver con varias disciplinas o varios ámbitos, y que los niños no tengan que enfrentarse pues a una retahíla de profesionales, ¿no? Porque venimos ya saltando del modelo médico a lo que es pues un modelo ya en el que tiene mucha participación la familia, los niños, ¿no? Y se construye este conocimiento compartido junto a los cuidadores, las familias, tratando de buscar el mayor impacto posible y la participación posible tanto de los niños como con las familias, ¿no? Esto es lo que partimos de este marco para que nuestros alumnos aprendan, se enseñen, compartan, ¿no? Desde ambas disciplinas. En este caso teníamos alumnas de infantil y alumnas de primaria de distintas menciones, tratando de enfocarlas hacia este trabajo transdisciplinar. Algunos de los objetivos que perseguimos con este proyecto de innovación es generar precisamente ese espacio, ¿no? De aprendizaje y reflexión. Es decir, tratamos de que a la misma hora, profesoras que estamos dando la misma asignatura, podamos hacer grupos mixtos entre especialidades, ¿no? Para trabajar, resolver, poner en marcha, bueno, pues, ideas para abordar, hacer accesible, como digo, programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje resueltas, propuestas entre ambas especialidades, ¿no? Que sería potenciar el trabajo transdisciplinar, tratando de generar competencias pues eso que demanda el contexto profesional, ¿no? Cómo se debería trabajar en las escuelas. Por supuesto, partimos de lo que es el diseño universal de aprendizaje y tratamos de que desde este trabajo combinado sean capaces de resolver o plantear
cómo darían respuesta a esa diversidad de aula trabajando de manera combinada. La idea ha sido, bueno, la idea no, quiero decir, lo hemos llevado a cabo, hemos modificado la guía docente de la asignatura planteando pues distintas cuestiones, desde un examen colaborativo final que ha resultado pues muy interesante, muy enriquecedor, una experiencia muy enriquecedora, hasta estrategias metodológicas interactivas y reflexivas en las que han tenido que hacer pues un portafolio de aprendizaje personal. Hemos compartido un Padlet colaborativo entre ambas clases, entre ambas especialidades. Hemos compartido también a través de la aplicación Miro distintas aplicaciones tecnológicas, pues bueno, propuesta de design thinking, ¿no? Trabajo combinado apoyado en esas estrategias TIC. Bien, por ir resumiendo, hemos medido también si esto tiene algún impacto en la motivación del alumnado y si ha fomentado, ha reforzado lo que es el trabajo colaborativo, ¿no? Que es lo que buscamos. Tratamos también de que vayan puliendo y vayan desarrollando las competencias o habilidades socioemocionales, es decir, a través de las prácticas que planteamos, ¿no? Que por ejemplo es una simulación de una entrevista a familias, ¿no? Pues la empatía, la escucha activa, la regulación de las emociones a la hora de dar respuestas adaptativas, ¿no? Trabajo de la asertividad también, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué mejoras esperamos con este proyecto? Pues esperamos un incremento de las competencias técnicas, es decir, que sepan trabajar en equipo, que sepan dar respuestas altamente coordinadas para responder a las necesidades de los niños que están en atención temprana, ¿no? De 0 a 6 con necesidades educativas especiales o algún riesgo de padecerlas. Por otra parte, pues como decíamos, competencias personales, aprender a organizarse, aprender a comunicarse bien, aprender a resolver problemas, afrontar, consensuar, etcétera, etcétera, ¿no? Asimismo, hemos mejorado el diseño de la asignatura a través del uso de pues, aplicaciones digitales que nos han permitido trabajar en este proyecto de manera combinada, como Padlet colaborativo, Miro colaborativo. Hemos tratado también de incrementar la motivación, de que esto sea un reto, de que sean las clases dinámicas en las que ellos y ellas pues son las protagonistas, los protagonistas se implican en las tareas, ¿no? Que tienen que resolver de manera cooperativa, colaborativa. Y bueno, pues a partir de ahora deciros que estamos explotando los datos del proyecto y nada, pues que estoy agradecida e interesada de cualquier persona que quiera contactar, consultarme cualquier cuestión y cerrar con esta frase: reconócete en él y en ella que no son como tú ni como yo, ¿no? De Carlos Fuentes. Pues nada, muchísimas gracias, os dejo ahí mi correo electrónico y la página web para acceder a mis datos personales de Unizar. Muchas gracias. Bienvenido y bienvenida a esta comunicación que vamos a presentar mi compañera Sara González Lluvero y yo misma, Marta Mauri Medrano, de la Universidad de Zaragoza, y que va a versar sobre escape room educativas, sobre las metodologías activas y cómo estas metodologías, en concreto la escape room educativa, puede representar una buena propuesta inclusiva. Antes de comenzar ya hablando sobre esa estrategia concreta metodológica llamada escape room educativa, sí que nos gustaría hablar brevemente sobre ese gran paraguas también metodológico que conocemos como gamificación y que pertenece a lo que también llamamos metodologías activas. Es cierto que la gamificación, también en el terreno de educación superior, ha cobrado mucha importancia, mucha relevancia en los últimos años. La gamificación puede entenderse como el uso de juegos como recursos didácticos. Es decir, no debemos confundir la gamificación con lo que también conocemos o con lo que también se llama aprendizaje basado en juegos. La gamificación sería una metodología más global, más abierta, más flexible, donde utilizamos elementos del juego, como puede ser en este caso la escape room educativa, y lo adaptamos a nuestro entorno educativo. Es decir, lo hacemos un recurso didáctico, en este caso potente, ¿no? Que además tiene unas características específicas, inmersivas, de activación del alumnado, de diversión, de componentes lúdicos, que son muy interesantes de cara, por ejemplo, a potenciar la motivación. El aprendizaje basado en juegos es algo más cerrado porque es utilizar juegos ya creados
con fines didácticos, con fines educativos. Por ejemplo, cogemos el Catán o cogemos el Risk, juegos ya creados, pero en este caso le damos un toque educativo, lo llevamos a nuestro aula y ese juego que ya está diseñado con sus condiciones concretas, le damos ese toque, ¿no? Didáctico, ese toque educativo. Pero es algo, como digo, un poco más cerrado, un poco menos dinámico, un poco menos flexible. La gamificación, desde mi punto de vista, tiene como más posibilidades. Si ya después de hablar brevemente sobre gamificación, metodologías activas, diferenciar gamificación y aprendizaje basado en juegos, podemos llegar a lo que nos interesa de esta comunicación, a lo que llamamos escape room educativas. ¿Qué es eso de escape room educativas? Pues evidentemente viene de lo que muchos y muchas habréis ya posiblemente jugado, habréis vivido, que es de la escape room, pero en este caso con toques educativos. La escape room es un tipo de juego donde en un tiempo concreto y de manera cooperativa tienes que salir de una habitación. En este caso, la escape room educativa que hemos llevado a cabo es para una asignatura de primero de grado, la asignatura de didáctica general y currículum, para los 4 grupos del grado de Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Zaragoza, y ha sido una escape room al uso, pero los contenidos, los enigmas, los retos han versado sobre temáticas de la asignatura. En este caso, se les encerraba a los alumnos durante 45 minutos en la clase y además la llave se introducía en una caja fuerte con un código secreto. Ese código secreto era el que tenían que adivinar en la caja fuerte mediante la resolución de distintos enigmas relacionados con contenidos de la asignatura. Y seguimos un poco introduciéndonos en la experiencia que hemos diseñado de escape room educativa dentro del grado de Magisterio de Educación Primaria, en los 4 grupos de la asignatura de Didáctica General y Currículum. Y como ya hemos contado, se les encerraba a los estudiantes durante 40-45 minutos en el aula, cronometrando evidentemente en la pizarra digital el tiempo como cuenta atrás, se les encerraba, se les explicaba las normas del juego, la dinámica, y la llave, como se ve en la presentación, se introducía en esa caja fuerte que la docente cerraba y candaba. Los estudiantes tenían que resolver, mediante además una narrativa, que ahora explicaré, los 5 retos, 5 enigmas que versaban sobre contenidos en la asignatura, que además cada enigma, esos 5, les daba un dígito de la caja fuerte. La caja fuerte entonces tenía 5 dígitos, 4 más la almohadilla final. Además, en la escape room educativa creemos que es sustancial la narrativa. Tienes que encerrar a los alumnos, a los estudiantes, pero ¿por qué les encierras? Tiene que haber una explicación también, incluso didáctica, incluso educativa. En este caso, la narrativa, lo que se les explicaba al principio a través de un vídeo, que además se ve ahí la imagen, era que una especie de asociación clandestina de maestros les había citado para una misión especial. Además les había dejado una carta con todas las explicaciones del juego, las normas, pero una carta también narrada en un tipo de lenguaje, en un tipo de papelería antiguo, ¿no? Para que el juego fuera más inmersivo. La experiencia que además también medimos fue muy, muy satisfactoria. La mayoría de estudiantes nos comentaron que había sido una experiencia muy divertida, una forma distinta de aprender y que además les había generado muchísima motivación para el aprendizaje. Simplemente para concluir, decir que la gamificación, las metodologías activas, la escape room educativa son una buena propuesta inclusiva para todos, para todas, donde se fomenta el trabajo cooperativo, el pensamiento creativo, la resolución de problemas en equipo. Y creemos que la universidad, además, la educación superior, los docentes, debemos de adaptarnos a ese nuevo alumno que nos llega a veces desmotivado, desmotivada, y debemos de apostar por nuevas estrategias, nuevas herramientas más flexibles, más motivadoras, que potencien además otras habilidades futuras importantes para la carrera profesional en nuestro alumnado. Hola, bueno, este trabajo le hemos titulado Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica en el marco del derecho a la educación inclusiva, entre la realidad y el deseo.
Aportes para el debate desde un estudio en la Comunidad de Madrid. En 2008, España ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 24 habla del derecho a la educación inclusiva. El artículo 24 se desarrolla en la Observación General número 4, elaborada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Destacamos aquí algunos de los extractos que consideramos más importantes de la observación. Los Estados partes deben prohibir toda discriminación. El derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado. La educación inclusiva no es compatible con mantener dos sistemas de educación, ordinario y especial. Además, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos constituye el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030. Lo que vemos es que las leyes generales de España y en concreto de la Comunidad de Madrid, donde se contextualiza este trabajo, releen a su manera el derecho a la educación inclusiva. Así, a nivel estatal, la LOMLOE especifica que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en unidades o centros de educación especial solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en centros ordinarios. Con este apunte, al final lo que hace la LOMLOE es apoyar la perpetuación de un sistema dual de educación. En el contexto de la Comunidad de Madrid, merece la pena mencionar la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, según la cual se entiende por modalidad de educación más inclusiva la escolarización en centros educativos ordinarios, en unidades de educación especial en centros ordinarios, en centros de educación especial o en la modalidad combinada, teniendo en cuenta la situación de cada alumno y el interés superior del menor. En el seno de esta incoherencia se sitúan los orientadores, a quienes por un lado se les asigna funciones para apoyar la inclusión y por otro, con la función de evaluación psicopedagógica, se les pide que identifiquen al alumnado con necesidades educativas especiales y que les deriven a las distintas modalidades de escolarización existentes. Y es en este contexto en el que se marcaron nuestras preguntas de investigación, que podemos dividir en dos bloques. El primer bloque se centró en el papel que la evaluación psicopedagógica juega en el marco del derecho a la educación inclusiva desde la perspectiva de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de la Comunidad de Madrid. A este bloque podríamos titularlo Realidad, porque trata de analizar la situación diaria de los equipos. ¿Cómo valoran la evaluación psicopedagógica? ¿Cuánto tiempo dedican a esta actividad? El segundo bloque analiza las funciones a las que les gustaría dedicarse, pero paradójicamente apenas acometen. A este bloque podríamos titularlo Deseo, porque analiza un hipotético modelo de orientación que en la práctica apenas se desarrolla. ¿Qué funciones les gustaría desarrollar en el marco del derecho a una educación inclusiva? Bueno, pues para responder a estas preguntas de investigación llevamos a cabo un estudio fenomenológico interpretativo, en el que utilizamos el grupo de discusión como técnica de recogida de información. Participaron 22 equipos de orientación de la Comunidad de Madrid, el 30% de los equipos de cada una de las direcciones de área territorial en las que se organiza la Comunidad de Madrid. Un total de 178 profesionales participaron en este estudio. Los grupos de discusión tuvieron una duración aproximada de 1 hora y media. Fueron grabados y transcritos para su posterior análisis temático. En este artículo exponemos los resultados que tienen que ver con el primer bloque de preguntas de investigación que titulamos Realidad. En resumen, en su conjunto, los equipos trasladaron una gran insatisfacción con su trabajo cotidiano. Consideran la evaluación psicopedagógica como una barrera para la inclusión por varios motivos. En primer lugar, por cómo la desarrollan. Es una evaluación centrada en analizar las dificultades del alumnado. En segundo lugar, por su objetivo principal, que es justificar las necesidades educativas especiales y la modalidad de escolarización recomendada. Y en tercer lugar, porque les consume tanto tiempo que no pueden dedicarse a otras funciones que considerarían
más interesantes para apoyar la inclusión. En esta comunicación nos centramos en dar respuesta al segundo bloque de preguntas que hemos titulado Deseo. Es decir, vamos a exponer un resumen de los resultados que responden a la pregunta de ¿a qué funciones le gustaría dedicarse? Pues bien, los equipos señalan que le gustaría dedicar parte de su tiempo a formar al profesorado. Dicen, hacer un curso de salud laboral con los profesores para la prevención del estrés. La inclusión no es solo de los niños, es de todas las personas. Los profesores están sometidos a un estrés tremendo. También le gustaría dedicar parte de su tiempo a empoderar a las familias, acompañarlas emocionalmente en la asunción de las dificultades y fortalezas de sus hijos, y facilitar la construcción de una mirada común desde todos los contextos educativos del niño, desde la que construir una intervención realmente favorecedora de su desarrollo integral. Este año, junto con el equipo específico, se ha puesto en marcha un encuentro con las familias. Este tipo de cosas a mí me parecen un pivote fundamental que nosotros, por nuestra carga de trabajo, no podemos cuidar. Nos preocupa mucho el tema de las familias, porque se las ha dejado muy de lado. Cuando tienen que asumir las dificultades, el acompañamiento a las familias es fundamental. Asimismo, reflexionan que tendrían mucho que aportar en relación con la gestión de la convivencia. Otra parte que consideran fundamental es entrar en el aula, con el objetivo de que el profesorado se sienta acompañado, realizar aportaciones ajustadas al contexto y favorecer relaciones de colaboración, desde la que construir un modelo y prácticas de asesoramiento que fueran más allá de la mera evaluación psicopedagógica. En ocasiones, dudo que ello sirva para propiciar una mentalidad de educación inclusiva, porque al final voy a lo urgente, y lo urgente me hace ir a etiquetar, pero no voy a lo que es importante, que es acompañar al profesor para introducir cambios en el contexto educativo desde una confianza mutua. Si tú le puedes dedicar tiempo, puedes hacer un análisis mucho más profundo de cómo es la didáctica, la metodología que están utilizando, el asesoramiento directo en el aula, poder entrar y ver cómo está impartiendo las clases el profesor, qué metodología utiliza, de qué manera le podemos asesorar en esa dinámica. También creemos que pueden ser útiles recogiendo y difundiendo prácticas inspiradoras para otros docentes y centros, basadas en la evidencia de un trabajo sostenido con el profesorado. Hay que mirar qué se está haciendo en otros sitios y si está funcionando. Entonces, en esos otros lugares donde no hay centros de educación especial, pues hay que mirar. Y si hay problemas o dificultades, ¿cómo las solventan? ¿O cómo los podríamos solventar nosotros? Más allá de sus labores con el profesorado, alumnado y familias, consideran que tendrían mucho que aportar en la elaboración de legislación educativa. Les gustaría sentirse escuchados y tenidos en cuenta. Por ejemplo, en el decreto de convivencia, en ningún momento se nos ha consultado la red de orientación. En su momento, desde la Asociación Madrileña de PTCC, ofrecimos la posibilidad de colaborar en la redacción y no nos dieron cabida. Por último, podrían liderar procesos de cambio coordinando, por ejemplo, grupos de reflexión intercentro, cuyo objetivo sea detectar y derribar barreras para la participación y el aprendizaje. Hacer un grupo en la escuela y que reflexionen sobre la inclusión y sobre la diversidad, o sobre cómo trabajar la acogida. En definitiva, apuntan a un modelo de orientación preventivo y sistémico que la práctica apenas desarrolla. En otros países, los orientadores apuntan en la misma dirección. Les gustaría desarrollar otro tipo de prácticas coherentes con el derecho a la inclusión, pero la realidad es que no las desarrollan. Con esto reflexionamos. Si tenemos convicciones, un derecho reconocido, conocimientos, creatividad y herramientas inspiradoras para contribuir a una educación inclusiva, ¿por qué no avanzamos? ¿Cuáles son las claves que nos permitirán dar pasos hacia adelante? Seguramente haya múltiples y no es este el espacio para desarrollarlas, pero creemos que una de ellas podría ser incluir mecanismos que garanticen una linealidad y coherencia entre las normas de diferentes rangos, internacional, nacional y regional. No puede ser que cada uno interprete la inclusión a su manera. Muchísimas gracias por escucharme y aquí podrán encontrar las referencias utilizadas.
A continuación vamos a presentar la comunicación que tiene como título Aprendizaje basado en proyectos en la formación inicial del profesorado de educación primaria, experiencia piloto a partir de una situación de aprendizaje. Autores Alaiza Mezua Urrutia, Olaz Zabala Domínguez, Narváa Uria Olaizola de la Universidad de Deusto. A continuación vamos a presentar el marco teórico que está dividido en 3 apartados. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos en educación superior y la competencia de trabajo en equipo. La metodología de aprendizaje basado en proyectos consiste en dar respuesta a una pregunta concreta planteada al inicio del proceso, donde los estudiantes tratan de dar respuesta en la elaboración de un proyecto. Es una metodología activa con principios constructivistas donde el alumnado es el principal agente. Es una metodología exitosa ya que deja la estructura tradicional de elaborar contenidos educativos. Desde la perspectiva del profesorado, la metodología permite llevar a cabo un modelo educativo abierto y flexible que requiere apoyo activo del profesorado, donde actúa como orientador, empleando contextos y problemáticas reales que fomenten su motivación. En España, en el actual contexto de la reforma educativa de la educación superior, se ha apostado de forma explícita por la incorporación de las metodologías activas en el proceso del aprendizaje. En efecto, en la propuesta de la Orden ECI para el ejercicio de docencia en educación primaria, hemos podido observar que de los 6 créditos que corresponden a cada asignatura, se reservará 1 para la elaboración de un proyecto interdisciplinar de bloque. Es evidente, por tanto, la apuesta que las autoridades han realizado por la implementación de las metodologías activas en la educación superior y la apuesta decidida por la metodología de ABP en la formación del profesorado de educación primaria. Las universidades están enfocando los recursos educativos en preparar a los estudiantes para las habilidades y competencias necesarias en el futuro mercado laboral. Por tanto, es evidente que trabajar en equipo ayuda a desarrollar la competencia transversal de trabajar en equipo. Esto consiste en colaborar organizadamente para obtener un objetivo común, aprovechando el talento colectivo creado por cada persona en su interacción con los demás. Trabajar en equipo no es una tarea fácil, ya que requiere conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades específicos para permitir que las personas se adapten a situaciones específicas en contextos específicos y se enfrenten con eficacia, autonomía y flexibilidad a diferentes situaciones. Son extensas los beneficios que aporta el trabajo en equipo. Por ejemplo, mejora el clima laboral, optimiza y agiliza el proceso de elaboración, mejores resultados o de mayor calidad, incrementa el sentimiento de pertenencia, aumenta la confianza con los demás, etc. El objetivo principal de este estudio ha sido analizar la experiencia didáctica de ABP desde la perspectiva de los estudiantes del grado de educación primaria. Para la consecución de dicho objetivo se han diseñado los siguientes 3 objetivos específicos. Explorar la opinión del futuro profesorado de educación primaria sobre la metodología de ABP en la medida en que da importancia a la experiencia de aprendizaje. También determinar la disposición del alumnado del grado de educación primaria hacia la utilización de la metodología ABP en su formación como docentes. Y por último, analizar la opinión del alumnado sobre la contribución de la metodología ABP al desarrollo de la competencia del trabajo en equipo. La investigación presentada se ha desarrollado en el grado de educación primaria durante el primer semestre del curso académico 22-23. La propuesta de ABP se ha desarrollado desde la asignatura de Didáctica General y Lenguaje Plástico Visual y Musical. Ambas asignaturas son de primer curso y constan de 6 ECTS. La experiencia de ABP ha durado 6 semanas, siendo estas las últimas semanas del semestre. Se han dedicado 6 horas semanales presenciales al proyecto, con una dedicación completa de 3 horas semanales por asignatura. Respecto al diseño, comentar que el estudio ha sido cualitativo, descriptivo y de corte transversal. Se ha empleado la metodología de estudio de caso con el fin de explorar, describir y analizar la experiencia de ABP en la formación del profesorado de educación primaria desde la perspectiva de los estudiantes. En relación a los participantes, el estudio de la muestra se compuso por 68 estudiantes. La configuración de los grupos de trabajo se realizó al azar. Se conformaron 9 grupos con 6 estudiantes y 2 grupos con 7 estudiantes. Asimismo, los participantes fueron informados del objetivo del estudio y se les solicitó su consentimiento de participación por escrito. En relación a los instrumentos, comentar que para la recogida de datos se empleó un cuestionario y se realizó un grupo de discusión.
La propuesta realizada se dividió en 4 fases. En la primera fase, llamada inicio, se crearon los equipos aleatoriamente y cada grupo elaboró el plan de grupo o trabajo, eligieron el tema y empezaron con las búsquedas iniciales. En la segunda fase hicieron una búsqueda más profunda de la información y estructuraron el proyecto. En la tercera desarrollaron los contenidos y produjeron la primera versión del trabajo. Y aquí es donde se les ofreció la opción de hacer la primera entrega del trabajo para poder recibir feedback por parte del profesorado. Y para finalizar, en la cuarta fase, cada grupo presentó su proyecto y concluyeron el trabajo grupal con una reflexión final. También se les dio la opción de autoevaluarse y se coevaluaron. A continuación se exponen los principales resultados del estudio. Los estudiantes afirman que la metodología es apropiada ya que ofrece la posibilidad de experimentar con un entorno real, llevar a la práctica el conocimiento académico, adquirir conciencia de la utilidad de lo aprendido y proponer un proyecto que permita a los alumnos elegir y diseñar diferentes respuestas en función de sus intereses. Asimismo, consideran que la metodología ABP es idónea siempre y cuando atienda a los siguientes elementos: planificación previa y adecuada durante el proceso, objetivos claros, coordinación entre docentes, feedback continuo durante el proceso, apoyo y orientación del docente y equilibrio entre el número de asignaturas que se incluyen en el ABP y el tiempo empleado. También podemos decir que la metodología ABP no garantiza el trabajo en equipo, ya que la configuración aleatoria de los miembros de los grupos obliga a trabajar con diferentes niveles de interés hacia las asignaturas y también la falta de implicación del total de los participantes del grupo dificulta el proceso de elaboración del proyecto. A continuación pasamos al apartado de discusión. El ABP es una metodología que favorece el aprendizaje. Ha obtenido protagonismo principalmente en las últimas décadas, llevando a cabo en numerosas iniciativas. Se ha demostrado que es una metodología exitosa cuando se trabaja en asignaturas conjuntas y los alumnos desarrollan una mejor capacidad de respuesta ante una circunstancia y son más conscientes del proceso de aprendizaje, siendo este beneficioso para su futura profesión. Los futuros docentes de educación primaria consideran efectivo y enriquecedor la metodología ABP en su formación, ya que promueve la adquisición y desarrollo de competencias de las disciplinas, desarrolla las habilidades de investigación, incrementa la capacidad de análisis y síntesis y mejora la habilidad para resolver problemas. Asimismo, valoran positivamente la participación de 2 asignaturas en el ABP, pues les resulta más fácil centrarse y responder a los requisitos, ya que no se saturan tanto. En cuanto a la frecuencia, consideran suficiente hacerlo una vez al año. En la metodología ABP, trabajar en equipo conlleva que los estudiantes desarrollen niveles más profundos de comprensión y nuevas habilidades que les ayudarán en el contexto universitario y en su futura labor profesional. Como han evidenciado otras investigaciones sobre la utilización de esta metodología en el contexto de la educación superior, los estudiantes desarrollan su capacidad de autonomía, confianza en sí mismos, trabajo en equipo, de aprender a aprender. Por ejemplo, en la investigación que hicieron Reverte y sus compañeros en el año 2007, comentan que el trabajo en grupo ha sido el que más interés y satisfacción ha generado en los alumnos. Ha sido valorado positivamente. Sin embargo, en nuestro estudio hemos podido observar que la aplicación del ABP no siempre proporciona desarrollar la competencia de trabajo en equipo. También se puede apreciar en el estudio que hacen Morales y García en el año 2018 que ningún grupo alcanzó un excelente nivel en la competencia de trabajo en equipo en la realización de sus proyectos. Varios grupos compartían que la competencia de trabajo en equipo debe ser mejorada, ya que no existe comunicación entre el trabajo que hacen los miembros del equipo y hacen tareas de manera independiente. Finalizamos la comunicación con las siguientes conclusiones. El mayor reto pedagógico que nos ha planteado este estudio ha sido reflexionar sobre cómo se pueden impulsar en el alumnado a activar un compromiso intrínseco con su proceso de aprendizaje, puesto que trabajar en ABP no conlleva implícitamente trabajar de forma cooperativa ni comprometida. En sintonía con la literatura, concluimos que la exigencia individual debe ir acompañada de una interdependencia positiva, basada en mecanismos de rendición de cuentas. Y por último, concluimos que la investigación educativa desempeña un papel fundamental en la mejora, difusión y promoción de experiencias de aprendizaje en educación superior. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Imanol Vela Rodríguez y presento la comunicación Diseño de la fiesta de la escuela, iniciando un camino de renovación curricular de centro desde la participación de la comunidad escolar. Voy a poner el PowerPoint y
y voy compartiendo, ¿vale? Contenido. Bueno, decir que se me hace extraño hacerlo de esta manera, grabar y que luego se me vea, y no sea así un feedback instantáneo, pero bueno, ahí va, ¿vale? Entonces, bueno, como he dicho, ¿no? La comunicación se trata de eso, del diseño de la fiesta de la escuela, iniciando un camino de coordinación curricular de centro desde la participación de la comunidad escolar. Entonces, esta comunicación forma parte de una tesis doctoral en este apartado. Carmen Gil Robles, compañera de la Universidad del País Vasco, me está ayudando, entonces también es la otra coautora de la comunicación. Entonces, lo dicho, es parte de una tesis doctoral. Entonces, la tesis doctoral comenzó en el 2021 y se trata de un acompañamiento a una escuela pública, la Escuela Pública de Orio, ¿vale? Situada en Guipúzcoa, en el proceso de transformación educativa, ¿vale? Entonces, la metodología en inicio ha sido la investigación participativa y, como he indicado, el objetivo es caminar hacia una escuela incluida en el territorio, ¿no? Abrir la escuela a la comunidad, ¿vale? Entonces, la comunicación se pretende explicar una parte del proceso que fue una sesión con el claustro que se realizó en mayo del 2022, ¿vale? Entonces, para llegar a esta sesión, pues desde como una primera fase de investigación participativa, se había ya consensuado con el profesorado las líneas de investigación, que se situaba eso en tanto el currículum como la inclusión, y se realizó la sesión con el colectivo claustro, ¿vale? Entonces, bueno, en esta sesión del colectivo claustro, el objetivo que se perseguía con una parte de esta sesión era integrar en el diseño de la fiesta de la escuela, que se realizó en junio, esta sesión era en mayo, un espacio para iniciar un proceso de renovación curricular de centro, ¿vale? Entonces, la idea era partir de las voces de diferentes colectivos, tal como que es lo que persigue la escuela incluida en el territorio, ¿no? Entonces, para ello, en mi caso, les presenté 5 opciones, 5 técnicas de diagnóstico social participativo relacionadas con posibles opciones reales a realizar, a implementar en la fiesta de la escuela. La fiesta de la escuela se realiza un sábado, ya se lleva realizando numerosos años. Es una fiesta muy interesante en la que, por ejemplo, hay un almuerzo intercultural en la que familias de origen de diferentes países pues colaboran, ¿no? Es una fiesta interesante. Entonces, la idea era, vale, la fiesta es así, pero vamos a usar este espacio para empezar a trabajar en la transformación escolar, ¿no? Entonces, eso es. Con el objetivo de llegar a renovar el currículum de centro con las diferentes voces, ¿no? Entonces, vale. Se presentaron 5 técnicas y mediante la técnica de diagnóstico social participativo grupo nominal se procedió a votar de manera individual la idoneidad de cada una de ellas. Entonces, se usaron POSIT de diferentes colores y, por lo tanto, bueno, decir que este centro educativo es IPI, entonces en el mismo centro educativo tenemos infantil, primaria y secundaria, y en el claustro también participan los 3, entonces estaban los 3 colectivos en el claustro. Entonces, se votó, pudieron votar si sí o si no las 5 opciones y también pudieron desarrollar esas ideas por qué sí y por qué no, ¿vale? Entonces, se votaron las 5 opciones, que las 5 opciones eran línea del tiempo, alumnado ideal, mapeo social del pueblo de Orio, mapa de socialización y vídeo de buenas prácticas, ¿no? Se explicaron y se votaron. Entonces, las 2 que salieron fueron la línea del tiempo y el mapeo social del pueblo de Orio, ¿vale? Aquí indicar que también el vídeo de buenas prácticas también salió más que sí que no, 13 frente a 12, pero era muy justo y luego, no pensaba comentarlo aquí, pero bueno, luego hicimos un comité para la fiesta de la escuela y en ese comité valoró el profesorado presente en el comité, pues no seguir esa línea porque era muy justa, ¿no? No daba tiempo para ello. Además, no era significativo, 13 frente a 12, pues ya bastante trabajo teníamos con esas 2, línea del tiempo y mapeo social, ¿no? Entonces, luego aquí sí que es llamativo como los sí y los noes totales, pues infantil y primaria es muy parecido, calcan el resultado, de hecho un 74% de votos afirmativos y un 26% negativos, y en cambio en la educación secundaria pues cuesta más, ¿no? Ese cambio, y es un 55 frente a un 45 negativo, ¿vale? Luego, la otra parte que es interesante son los porqués, ¿no? Entonces, los porqués de la línea del tiempo tenemos por aquí los porqués del mapa de Orio, ¿no?
Entonces, en los porqués de la línea del tiempo, ¿por qué sí? Pues el 22% habla de que puede ser una iniciativa interesante para conocer el pueblo. También pues en sí es una propuesta interesante, trabajar para la comunidad, conocer los recursos del pueblo y ya en menor medida innovación, relacionarse con la localidad, porque es fácil, porque es útil, y ya las dos últimas que no eran positivas serían pues que lo ven difícil y que serían demasiado. Aquí pues la persona participante imagino que habría votado que sí a otras de las otras 5, entonces le parece que está como que no era útil, ¿no? Y en cuanto al mapa de Orio, pues un 45% hablaba de que sería enriquecedor, un 27% que sería enriquecedor incidiendo en la comunidad escolar, otro que hablaría que sería, bueno, pues identificaría las buenas prácticas y se podrían repetir, y en menor medida, pues ayudaría a la construcción histórica del centro y, y también, pues este fue negativo, pues que habría que andar con cuidado, ya que nos puede llevar a la nostalgia y a la poca creatividad, ¿no? Entonces, esta es la idea que se está llevando a cabo. Mm, y está siendo interesante. Sí que, bueno, lo dicho, esta se enmarca en una sola sesión, luego ya se hizo la fiesta de la escuela y, bueno, ha ido evolucionando el proyecto. Pero, bueno, eso es, poco más que decir. Poco más que decir, eso es. Vale, bueno, espero, no sé cómo será el formato del día de la presentación online, pero espero, pues, bueno, poder intercambiar impresiones y dudas y cuestiones que puedan surgir. Venga, eskerrik asko, agur. Vale, a continuación voy a presentar la comunicación que se titula Incorporación de estrategias dramáticas para el desarrollo de las capacidades socioemocionales de los y las adolescentes en educación secundaria obligatoria. Las autores de esta comunicación somos Esther Uría Iriarte desde la Universidad de EHU y Carmen Lano desde la Universidad de Deusto. A continuación os voy a presentar el índice de la comunicación. Empezaremos contextualizando el porqué del proyecto piloto a través de un marco teórico. Para ello definiremos la inteligencia socioemocional y las estrategias dramáticas, ya que son los pilares fundamentales de la intervención. Una vez contextualizado el proyecto, definiremos los objetivos de la comunicación y para poder centrarnos en la propuesta de intervención. Comentaremos también los resultados de esta propuesta de intervención y las conclusiones para ya terminar con las limitaciones y las propuestas de mejora. Vale, para poder hablar de la inteligencia socioemocional, de la inteligencia emocional, es necesario mencionar, o no se puede dejar de mencionar a Mayer y Salovey, que son un poco es un poco el pilar de la inteligencia emocional, y estos se distinguen en 4 capacidades, que son la de percibir de una forma precisa las emociones, la habilidad para obtener o producir sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender las emociones y de comprender el sentimiento que nos causan los mismos, esto es, ligarlo con el porqué, y la habilidad para regular las emociones fomentando el crecimiento emocional e intelectual. Y por otro lado están las estrategias dramáticas, que, bueno, ahora nos vamos a centrar en estas 3 estrategias dramáticas en concreto, ya que son los que se van a utilizar, que son la creación de escenas, la imagen congelada y el teatro foro. Aunque haya muchas más, en esta comunicación se van a definir con más detalle estas 3. El teatro foro consiste en analizar situaciones sociales claras y concretas, y para ello es necesario que la situación que se presente sea un problema social o político y que sea cercano al grupo con el que se va a trabajar. Esto es, en este caso, la situación que se va a presentar tiene que tener relación con o tiene que tener cercanía con las personas adolescentes, en este caso. De hecho, se trata de debatir y reflexionar en torno a algunas situaciones concretas a través de la dramatización. Esto sería como meterse en el papel a través de una situación. Por otro lado está la imagen congelada. La imagen congelada requiere trabajo previo, ¿vale? Es decir, la creación de una imagen congelada tiene que se le da importancia al proceso. Y es que tiene que decidir en grupo qué es lo que
quieren transmitir, qué emociones, cómo situar la creación de la imagen, el rol de cada uno. Sería que decidir en grupo una imagen congelada, una escena, pero para ello tendríamos que presentar una situación o un tema y tiene valor el proceso, esto es, el pensar colectivamente. Y por último estaría en la creación de escenas, que es de destacar que la posibilidad de crear escenas dramáticas en grupo es muy enriquecedor para desarrollar el derecho a decidir sobre las acciones. La creación de escenas conlleva una creación colectiva que conlleva diferentes roles dentro del aula, a veces como espectadores, otras veces como creadores. Los objetivos de esta comunicación son los siguientes. Por un lado, analizar las implicaciones de una intervención basada en estrategias dramáticas como herramienta pedagógica para el desarrollo de competencias socioemocionales en alumnado de secundaria. Y por otro lado, sería el promover el uso de las estrategias dramáticas como herramienta pedagógica en el marco de la educación secundaria obligatoria. Vale. Y los objetivos de la propuesta de intervención son las siguientes. Desarrollar la capacidad socioemocional del alumnado de segundo de la ESO para expresar emociones a través de las estrategias dramáticas, promover la capacidad de empatía del alumnado de secundaria e impulsar la reflexión en torno a las interacciones sociales y relaciones que surgen entre el alumnado. Y por último, fomentar un clima de confianza dentro del grupo de alumnos. Vale. En la propuesta de intervención hay una metodología que se debería llevar a cabo siempre. Se entiende que se debería llevar a cabo siempre. Y está dividida en 3 fases, que sería el calentamiento, la dramatización y el cierre de la sesión. Aquí es de mencionar que es muy importante darle valor al cierre, ya que una sesión donde se trabaja la inteligencia emocional tiene que tener un momento, un tiempo de cierre para poder recoger todo lo vivido durante el proceso. Vale, en el diseño de la sesión, esto es la propuesta que se lleva a cabo, ¿vale? El pilotaje es la siguiente. Primero se hace la presentación, esto es, se define todo lo que se va a hacer durante la sesión. Se hace una primera dinámica de la cría y su madre, que consiste en se ponen todas las personas en un espacio abierto, les das a cada una un animal y tiene que buscar a su animal, a su cría o a su madre. Esto es, le das a 2 personas pájaro, a 2 personas oveja, a 2 personas vaca, y entonces mediante el sonido van encontrando a su pareja. Y luego sería el escultor y la estatua, que es otra estrategia dramática, que sería como un acercamiento a la estrategia dramática importante, esto es a la estrategia dramática que se va a utilizar, que será el teatro foro. Y por último, el cierre de la evaluación. Mencionar que el número de participantes de estas sesiones llegó a 71 personas, alumnos, y ahora nos vamos a centrar ya en la recogida de datos. Esto es, la técnica la metodología de estas técnicas fue mixta. Por un lado se utilizó el cuestionario con una escala Likert del 1 al 5 y por otro lado también tenía preguntas abiertas para poder meter una forma más cualitativa de evaluar o de recoger esta información. Y por otro lado teníamos la observación más el registro de la dinamizadora. Vale. Vale, en cuanto a los resultados del pilotaje, una de las preguntas que se hacía en el cuestionario era a ver si sabemos separar las propias emociones y ponerles nombre, ¿vale? Y bueno, el porcentaje más alto, esto es un 32%, puntuó con un 4 su capacidad, aunque casi la mitad puntúan entre un 2 y un 3, su capacidad de saber definir las emociones y ponerles nombre. Por otra parte, el tercer apartado del cuestionario, en relación con las estrategias dramáticas, ¿vale? Debían reflexionar sobre la frase que iban apareciendo, ¿no? Una de estas frases era: no estamos acostumbrados a trabajar las emociones con estas estrategias dramáticas, ¿no? Y bueno, algo de la mitad, ¿vale? Piensa que está acostumbrado a trabajar de esta forma, pero junto con esto, el 73%
piensa entre un 3, 4 y 5 en la escala de Likert que no estás acostumbrado. Y bueno, teniendo en cuenta el último gráfico, cabe señalar que esta pregunta se definía o sea, era el grado de satisfacción de la sesión, y aquí tras consultarlo, bueno, la media de la nota es un 7,10 y por lo tanto se puede concluir que al menos en general el grado de satisfacción ha sido positivo, ya que bueno, la mayoría de las personas lo definió con un 8. Vale, y una vez explicadas las gráficas y las conclusiones cuantitativas obtenidas tras el análisis de la escala de Likert, cabe destacar que cualitativamente la valoración bueno, positiva que podemos concluir en la escala de Likert bueno, se refuerza con estas evaluaciones cualitativas que dicen así. Un resultado es que me ha gustado, lo dice así, que es: me ha gustado mucho el programa y me gustaría tener cada semana una sesión como esta. A mí me ha gustado mucho la sesión porque es divertida y diferente. Hemos tenido buen ambiente a pesar de que algunos tuvieran vergüenza de participar y nos hayan entrado a la risa en algunos momentos. Yo creo que habría que hacer más acciones de este tipo para perder esa vergüenza. Y hoy me he entretenido y si pudiera me gustaría tener más sesiones como esta. Y bueno, finalizamos la comunicación igual con las siguientes conclusiones. Por un lado, que la sociedad, bueno, que vivimos en una sociedad demasiado políticamente correcto, por tanto, esto lo podemos definir como una dificultad o como un reto a la hora de llegar o definir o trabajar con cuál es el verdadero pensamiento de los adolescentes. Por tanto, desde este pilotaje se valora el valor de las estrategias dramáticas para trabajar con el inconsciente, ya que al activar el movimiento requiere o implica improvisación, y esto facilita el marco de reflexionar de una manera más sincera y la importancia de trabajar las competencias socioemocionales desde prácticas reales para que florezca el inconsciente. Por tanto, se rescata el valor o se subraya el valor de las estrategias dramáticas en la efectividad de llegar a los elementos previamente indicados. Y para ir finalizando, en cuanto a las limitaciones, mencionar que por un lado, las resistencias en el profesorado acerca de introducir estas 3 técnicas de dramatización en sus sesiones por desconocimiento de X motivo, y por otro lado, que este pilotaje se llevó a cabo en una situación de COVID. Y esto dificultó la sesión y el contacto como tal. Y en cuanto a las propuestas de mejora, destacar que la importancia de una formación continua del profesorado en distintos ámbitos y en coherencia con el planteamiento del marco de situación de aprendizaje propuesto por el nuevo currículum del País Vasco, el programa podría integrar diferentes asignaturas en coordinación con el plan de acción tutorial. Y esto sería todo. Presentamos esta experiencia formativa titulada Una experiencia de inclusión que une universidad y escultismo. Los componentes de este grupo de trabajo somos Susana Escorzapiña, Manuel Rafael de Besa Gutiérrez y Regina Cruz Troyano. Los objetivos que hemos establecido en dicha experiencia son los siguientes: establecer lazos de unión entre la educación formal y la no formal a través de una experiencia conjunta entre estudiantes universitarios y miembros del grupo Scout Estrella de Ruta Cádiz. Completar la formación del estudiante universitario sobre la educación como servicio a los demás y convivencia entre grupos. Ofrecer al alumnado experiencias prácticas en metodologías innovadoras e inclusivas habituales en la educación no formal. De manera tradicional, la transmisión de la cultura está asociada a la educación formal, desde unos saberes básicos, competencias clave y específicas, junto con unas orientaciones metodológicas. Pero debemos tener en cuenta que dicha transmisión puede producirse en otros contextos no formales, que pueden ser definidos como aquel conjunto de acciones sistematizadas
que acontecen fuera del estricto marco escolar, aunque algunas de ellas puedan estar vinculadas con él. El movimiento Scout, en el cual fundamentamos esta experiencia entre la educación formal y no formal, proviene de una corriente juvenil, siendo su fundador Baden-Powell, en el año 1907, teniendo su origen en Inglaterra. El movimiento tenía como pretensión formar a los jóvenes en función de principios y valores recogidos en la ley Scout. Dichos principios destacan por establecer un compromiso tanto a nivel individual como colectivo. Individuos conscientes de ser partícipes de la sociedad, estableciendo lazos de responsabilidad. Ambos comparten la búsqueda en la educación en valores, que tienen como objetivo alcanzar un entorno más habitable y humano. En relación al marco teórico, hemos decidido destacar aportaciones anteriores que han puesto en valor distintos beneficios de esta educación no formal. Podemos establecer, por lo tanto, que el movimiento Scout ha demostrado su valor en adquisición de ciudadanos activos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, conocimiento de valores democráticos en su realidad, desde una experiencia práctica de los mismos, arraigo cultural y conocimiento de la idiosincrasia de su grupo de origen, aceptación y apreciación de la diversidad. Esta experiencia ha sido llevada a cabo con el alumnado de segundo grado de educación infantil en la Universidad de Cádiz, en las asignaturas Proyecto Educativo 2 y Organización de la Escuela y del Aula. Gracias a las actividades formativas y prácticas, los alumnos pudieron experimentar cómo trasladar metodologías innovadoras y lúdicas a la adquisición de aprendizajes en el aula ordinaria. Tenemos la pretensión de repetir la experiencia estableciendo recogida de información del alumnado participante a través de una metodología mixta. Sin otra pretensión, agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier consulta. Un saludo. En primer lugar, queremos agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de presentar esta comunicación que recoge resultados de la investigación realizada en el marco del proyecto de investigación cuantitativa e innovación pedagógica para la reducción de la institucionalización de la infancia vulnerable, impulsada por el Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social y la Cátedra de Ocio y Acción Sociocultural de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull, la Fundación Canaria Maín y Bosco Social. Un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El programa tiene como finalidad contribuir a generar un cambio en el modelo de acompañamiento a la infancia y a sus familias desde un enfoque comunitario, en el que están comprometidas todas las personas y entidades que forman parte abordando la prevención de la institucionalización de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Supone, por tanto, este proyecto la vertebración de la intervención social y educativa, la experiencia formativa y la generación del conocimiento, a través de la investigación aplicada y la medición de impacto social. En un primer momento se ha desarrollado una investigación orientada a sistematizar y describir metodologías, actividades y sistemas de coordinación y acompañamiento a los niños, niñas y sus familias que permitan reducir las situaciones de institucionalización. En la misma han participado 136 personas, entre profesionales del sistema de prevención y protección, niños, niñas y adolescentes participantes en centros socioeducativos de las 14 entidades participantes y familias de estos mismos centros. Las técnicas aplicadas para recoger información han sido el análisis documental, las entrevistas exploratorias, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y talleres deliberativos, en los que han participado los niños, niñas y adolescentes. También en esta fase se ha realizado una revisión y análisis de buenas prácticas y actuaciones de éxito que se llevan a cabo a nivel nacional e internacional para la prevención de la institucionalización. Concretamente, se han analizado 24 buenas prácticas implementadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Chile. En un segundo momento, para dar respuesta al objetivo 2 del proyecto de la investigación, se diseñó el modelo de innovación pedagógica de carácter preventivo, orientado a evitar o reducir la institucionalización de los niños y niñas. Además del modelo, se diseñaron
un conjunto de materiales pedagógicos para ayudar en el momento de su implementación a los profesionales. Una vez diseñado este modelo, mediante un proceso de co-creación con los referentes de las 14 entidades participantes en el proyecto, se inició un proceso de contraste, mediante la participación de diferentes agentes y la utilización de diferentes técnicas de carácter cualitativo. Concretamente, participaron 12 profesionales del sistema de prevención y protección, 5 personas expertas en estas temáticas, que participaron mediante la técnica Delphi. Asimismo, se realizaron 3 talleres deliberativos con 28 niños, niñas y adolescentes y 3 grupos de discusión en los que participaron 24 familias. Las aportaciones recogidas de todas estas técnicas fueron valoradas e integradas en el modelo, es decir, facilitaron adaptar algunos aspectos del modelo inicialmente codiseñado. A partir de ahora, de las siguientes diapositivas, vamos a presentar aquellos elementos más significativos de este modelo diseñado. El primero de los elementos que caracterizan el modelo viene marcado por los enfoques. Estos definen los conceptos centrales que definen la propuesta pedagógica y son la resiliencia, la teoría del apego, la participación infantil, la parentalidad y la marentalidad positiva, la teoría sistémica, la interculturalidad y la interseccionalidad y el desarrollo, integración y empoderamiento comunitario. Todos estos enfoques, al que se añade el de los derechos, que se desprende de la LOPIBI, determinan la forma de entender la prevención y la protección infantil desde el modelo de innovación pedagógica diseñado para los centros socioeducativos. El modelo de innovación pedagógica, desde el trabajo de los centros socioeducativos, actúa sobre 3 pilares fundamentales. El primer de ellos, los niños, un segundo pilar, las familias y finalmente la comunidad. De esta forma se pretende responder a las necesidades de los niños y las niñas y sus familias, interviniendo para la reducción de los factores de riesgo. Estas actuaciones pretenden evitar o reducir las intervenciones de acogimiento residencial mediante una atención de calidad. En relación a los 3 contextos en los que se concreta el modelo, hablamos del centro socioeducativo como recursos incluidos en las carteras de servicios sociales vinculadas a las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas del Estado español. Son, por tanto, recursos de atención diurna de carácter preventivo que actúan con la familia y la adolescencia vulnerable y sus familias fuera del horario escolar. Este tipo de centro orienta su actuación hacia la integración y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en actividades sociales, lúdicas y deportivas de su entorno, para así trabajar procesos de normalización en el propio contexto. Asimismo, los profesionales de estos recursos programan acciones orientadas a la mejora de las competencias académicas, a través del acompañamiento el refuerzo educativo, así como también abordan aspectos relacionados con el trabajo en equipo, en la cooperación, la planificación, la organización o el emprendimiento, entre otros. En segundo lugar, encontramos los entornos familiares. El modelo plantea trabajar en sus espacios de relación y de convivencia, más personales, ya que estos espacios permiten desarrollar vínculos, conocer la realidad de estas familias para comprenderlas y de esta forma poder ofrecer apoyos y orientaciones concretas y personalizadas a cada uno de ellos. Estos 3 aspectos son claves para posibilitar cambio en las estructuras y funcionamientos de las familias que presentan situaciones de riesgo o desprotección social. Por último, hablamos de la comunidad como parte, medio y fin de la realidad sobre la que se trabaja en los centros socioeducativos, para poder de esta forma acceder y ser parte de forma autónoma, integrada y construyendo ciudadanía, que es uno de los objetivos también importantes del modelo. En cuanto a las metodologías, que son otro elemento clave, se considera imprescindible el acompañamiento, la mentoría, el abordaje personal, grupal o comunitario, la mediación, el trabajo en red coordinado y cooperativo entre diferentes instituciones, profesionales y disciplinas. En esta diapositiva se muestran los diversos agentes que se interrelacionan en el modelo y que sitúan al niño o la niña en el centro de la intervención. Todos ellos deben actuar de forma coordinada y cooperativa. De esta forma se conseguirán movilizar las situaciones de riesgo, provocando los cambios necesarios para que los niños y niñas se desarrollen en entornos protectores y seguros. El modelo que hemos diseñado se operativiza a partir de 8 programas y 3 comisiones transversales. En lo que respecta a los programas,
estos se agrupan en una estructura organizativa que los correlaciona entre sí y es flexible, a su vez impermeable y versátil para garantizar la adecuación y la adaptación a los diferentes centros que las pueden aplicar y sobre todo a los diferentes niños, niñas y familias. En función de las necesidades de estos, participarán en los 6 primeros programas o en la totalidad, es decir, en los 8 programas diseñados. En lo que refiere a las comisiones transversales, estas se consideran estructuras de carácter participativo, cuya creación responde a una parte de los objetivos que plantean algunos de los programas y en las que además del equipo educativo será imprescindible la participación de la familia, de las familias y de los niños y niñas. El despliegue de los programas corresponde al equipo educativo y a los profesionales especialistas, concretamente psicólogos clínicos, psicólogas clínicas y trabajadoras sociales, que serán referentes de los programas específicos, es decir, el programa de acompañamiento socioeducativo en entornos familiares y de acompañamiento psicológico. El modelo contempla que asistan los niños y niñas a los centros educativos 9 horas semanales, en grupos de aproximadamente 10-12 participantes agrupados por franjas de edad contiguas o etapas escolares. Los programas han sido diseñados también en el marco del estudio y siguen la misma estructura tal como se puede observar en la diapositiva. Uno de los elementos imprescindibles para garantizar la implementación de este modelo de innovación pedagógica pasa por la formación de todos los profesionales que lo aplican, que participan en esta aplicación o que trabajan desde este modelo educativo. La propuesta formativa se concreta en 2 bloques. El primero, centrado en una formación e-learning inicial que asienta los enfoques del modelo, y un segundo bloque que responde a una formación continua, también online, orientada a la supervisión del proceso de implementación y a la actuación del modelo. Entre los 2 bloques suman unas 133 horas de formación. El modelo, asimismo, incluye un sistema de evaluación que permitirá recoger evidencias del proceso de implementación y que los resultados que se obtienen, así como el impacto generado por el mismo. En la evaluación participan diferentes agentes, el equipo de seguimiento, el grupo motor, que son los referentes de las entidades, los profesionales especialistas y los educadores de los centros, así como los equipos de servicios sociales que acompañan a las familias que participan en estos centros, así como los agentes sociales y comunitarios del territorio y, por supuesto, los propios niños, niñas y familias. El análisis y la valoración de la información recogida servirá para mejorar el modelo, en aras de evitar o reducir la institucionalización de los niños. Finalizamos esta presentación con un esquema que recoge los diferentes elementos que configuran el modelo de innovación y que hemos explicado en las anteriores diapositivas. Sin más, agradecer de nuevo la participación y para cualquier duda o comentario que necesitéis, pues aquí tenéis nuestros contactos. Muchas gracias.